Creed en sus profetas. Miércoles 28 de agosto 2024. Marcos 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ministerio de Juan el Bautista. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La tentación de Jesús. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús comienza su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús llama a los primeros discípulos. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. El endemoniado de Capernaum. Entraron en Capernaum, y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba, y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos él manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y de inmediato le hablaron de ella. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, y le dejó la fiebre, y ella comenzó a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta, y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no permitía a los demonios hablar porque lo conocían. Jesús predica en Galilea. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él, lo encontraron y le dijeron: Todos te buscan. Él les respondió: Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echando fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y dijo: Quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida lo despidió después de amonestarlo y le dijo: Mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote
y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación, para testimonio a ellos. Pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. El deseado de todas las gentes. Capítulo 58. Lázaro, ven fuera. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis, mas vamos a él. Tomás no podía ver para su maestro otra cosa que la muerte si iba a Judea, pero fortaleció su ánimo y dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús. Querían lograr su muerte, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había concedido. Durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales, y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo: Lázaro es muerto, y huélgome que yo no haya estado allí. ¿Habíase mantenido el Salvador alejado por su propia voluntad del lugar de sus amigos que sufrían? Aparentemente había dejado solas a Marta y María, así como al moribundo Lázaro, pero no estaban solos. Cristo contemplaba toda la escena, y después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados, mientras su hermano luchaba con su poderoso enemigo, la muerte. Sintió los trances de su angustia y dijo a sus discípulos: Lázaro es muerto. Pero Cristo no solo tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su causa, permitió que Lázaro muriese. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder, para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la muerte, y las hermanas apenadas vieron a su hermano puesto en la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente, pero sabía que a causa de la lucha por la cual estaban pasando ahora, su fe resplandecería con fuerza mucho mayor. Permitió todos los dolores y penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que las amase menos, pero sabía que para ellas, para Lázaro, para él mismo y para sus discípulos, había de ganarse una victoria. Por vosotros, para que creáis. A todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino. Sabe el Señor librar de tentación a los píos. Salen de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica.